A partir del próximo 25 de julio entrará en vigencia la reforma procesal laboral. Uno de los principales cambios tiene que ver con la discriminación en el trabajo, ya que enumera 14 formas de discriminación como sexo, raza, estado civil y discapacidad, entre otros. Asimismo, se espera la oralidad en los procesos y los juicios se reducirán de 10 a 2 años. Por otra parte, aumentaron las obligaciones del empleador en el proceso, recayendo sobre él la carga de la prueba. Además, establece reglas claras sobre discriminación. Entre tanto, el trabajador tendrá derecho a defensa técnica gratuita y también podría conciliar en la sede judicial, administrativa o en centros privados. Y precisamente para ampliar ya este tema de fondo, hoy en RTN Revista nos acompaña Mauricio Castro, abogado, y también Francisco Gamboa, quien es economista. Bueno, un gusto tenerlos a los dos esta mañana. Un cambio importantísimo va a generar la reforma procesal laboral. Mauricio, sabemos que usted hace 17 años empezó con esta iniciativa. Uno de ellos, tanto Francisco Gamboa como Mauricio Castro, es que cambia, se revierte la carga de la prueba. ¿Eso qué significa? Y también, ¿cómo se preparan los empleadores para este proceso de la reforma procesal laboral? ¿Cómo están preparando a los distintos patronos, a los distintos empresarios? Tal vez iniciamos con Mauricio para que nos haga así como que una síntesis de lo que va a entrar en vigencia a partir de este 25 de julio. Sí, bueno, muchas gracias y muy buenos días, saludos. Vamos a ver, como para hacer un sobrevuelo general, sí, porque es una reforma muy grande, reforma más de la mitad del Código de Trabajo. Más de la mitad del Código. Es complicado, y otras leyes, pero digamos que en síntesis yo diría lo siguiente. Costa Rica desde hace muchísimos años viene declarando derechos individuales y derechos colectivos del trabajo, pero todas las personas que nos escuchan, o muchas de ellas, sabrán que entre el dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, lo que la reforma hace, a mi juicio, es tratar de acortar esa brecha que hay entre la declaración de derechos y la práctica, la vida de las personas en las empresas e instituciones. Y lo hace en dos ámbitos. Lo hace tanto en los derechos individuales de las personas, que le paguen el aguinaldo, que le paguen el salario, que no la discriminen, etcétera, etcétera, como en lo colectivo, que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente, si solo pensamos en el cumplimiento de los derechos del trabajo por medio de los tribunales y por medio de la inspección, pues siempre se hace muy difícil. Yo siempre pongo la siguiente imagen. Uno ve a una pareja muy feliz, pero es hasta que se cierra la puerta y que quedan solos y solas adentro que uno sabe realmente qué es lo que pasa, y a veces lo que pasa no es de lo más agradable. Bueno, igual pasa en las empresas, a veces se ve muy bien, pero cuando se cierra la empresa, se va al inspector y el juez no está, ahí pasan cosas que a veces son muy buenas, a veces no lo son tantas. Entonces, ante eso, el derecho del trabajo y la reforma procesal laboral también, ¿qué es lo que hace? Genera una serie de protecciones para que los trabajadores se puedan aglutinar, se puedan agrupar y defenderse solitas y solitas como primera línea de negociación y de interlocución con el empleador. Entonces, en ambos ámbitos, en la defensa de los derechos individuales y los colectivos, se hacen cosas. En lo individual, ¿qué se hace? Varias cosas. Uno, digamos, yo normalmente, para que esto se entienda mejor, lo explico como en 3 peldaños de protección. El trabajador común y silvestre no va a poder seguir siendo despedido de la misma manera. Hoy por hoy, digamos, un patrono sencillamente le dice, te vas, y no le paga las prestaciones, y un año o año y medio después, cuando se establece el juicio, el trabajador se entera por qué fue que lo despidió. Ahora le va a tener que dar una carta obligatoriamente donde se le detalla por qué se le despide, y si no le da esa carta o no alega una causal de despido, ya en juicio no podrá alegar nada al empleador. Es decir, que si no le dio la carta o le puso que el despido era por reorganización o por otro tipo de cosas, y él demanda sus prestaciones y el patrón no alega una causal de despido, el juez le va a decir, usted no lo alegó en la carta de despido, ya no lo puede alegar acá. Entonces casi que el trabajador en ese escenario tendría el juicio ganado. Hay un segundo peldaño de protección que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, la discriminación. Es decir, ahí se trata de dar una serie de protecciones a personas, a colectivos que son muy vulnerables a la discriminación. ¿Quiénes?
Bueno, las mujeres, todos sabemos que se les paga menos que a los hombres, por ejemplo, las personas con diferente orientación sexual, las personas que han denunciado hostigamiento sexual, qué sé yo, una diversidad por razones políticas, por razones religiosas, por afiliarse a un sindicato también. Todas esas personas, si son despedidas a partir de su afiliación al sindicato, de alguna de estas otras características que mencionaba, entonces pueden demandar al patrón en un procedimiento que se llama sumarísimo. ¿Y por qué sumarísimo? Porque el juez tiene que quitar de su expediente todos los otros expedientes y resolver ese de primero. Por decirlo coloquialmente, a lo tico se coló en la fila el expediente. Y el juez tiene que resolver eso. Y ahí viene lo de la carga de la prueba. Hasta ahora, antes de la reforma, si uno alegaba discriminación, uno tiene que comprobar la discriminación. Ese es uno de los ejemplos de reversión de la carga de la prueba. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo algo tengo que probarlo, pero en algunas ocasiones, como en este caso, la ley dice, no, mejor que lo pruebe el otro, ¿verdad? Y entonces, en este caso, ¿yo qué tengo que decir? Yo tengo que decir, bueno, vea lo que pasó. Yo venía trabajando aquí desde hace 5 años, me afilié al sindicato y una semana después, 15 días después, me despiden. Y eso yo estimo que es discriminatorio. Entonces, el patrono es el que va a tener la carga de la prueba de probar que ese despido estaba justificado, que era razonable, o que si hubo una reestructuración institucional estaba absolutamente justificado y probado que ese despido tenía que proceder. Si no lo logra, entonces se ordena la reinstalación. Bueno, así con todos los otros fenómenos de discriminación. Y el tercer escalón de mayor protección es para un grupo de personas trabajadores que por distintas razones la ley desde hace muchos años estima que no pueden ser despedidos a menos que metan la pata, a menos que incurran en una causal de despido. ¿Quiénes? Por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo de lactancia, las personas que denunciaron hostigamiento sexual, los representantes de los trabajadores, sindicales o no sindicales, etcétera, varios grupos más. Entonces, esa gente es la que con la reforma va a tener mayor protección. ¿Por qué? Porque el empleador los puede despedir, sí los puede despedir, pero para despedirlos tiene que hacer un proceso previo a despedirlos ante un juez en unos casos, ante el Ministerio de Trabajo en otros, obtener una autorización por resolución firme, ya sea del juez o de la Inspección de Trabajo, y entonces proceder a despedir. Y aún así, ese trabajador tiene acceso a ese mismo proceso sumarísimo del que hablábamos para revisar ese despido, por si no le hicieron el debido proceso, por si en el debido proceso no se cumplió el debido proceso, las reglas del debido proceso, o si no se comprobó la falta. Entonces vean ustedes que son, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, 3 escalones muy claros de protección mayor que tienen los trabajadores. Y obviamente está toda la otra parte de protección en materia colectiva, donde hay una serie de derechos que básicamente tienen que ver con 3 cosas. Con el derecho a organizarse en los centros de trabajo, lo cual ha sido muy difícil sindicalmente como organizaciones independientes y autónomas en el sector privado, poder negociar colectivamente una vez sus condiciones de trabajo, discutirlas con el patrono, llegar a un acuerdo de cómo deberían funcionar, y si hay un conflicto, si no se ponen de acuerdo, entonces poder acudir a medios de solución de conflictos colectivos y eventualmente al ejercicio de la huelga. Los requisitos de la huelga que existían hasta hoy eran prácticamente inalcanzables, y por eso desde 1943 hasta la fecha ha habido cerca de 10 huelgas legales, es decir, todas las huelgas eran ilegales. Ahora los requisitos y los procedimientos para poder ir a huelga como arma de último recurso, luego de haber agotado fases conciliatorias, intentos de negociación con el empleador, son o van a ser muchísimo más accesibles para las personas trabajadoras. Digamos, ese es como un sobrevuelo general. ¿Cómo se prepara? Bueno, aparte de que Mauricio Castro es abogado, él es representante legal de la ANEP, bueno, abogado de la ANEP, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Igual Francisco Gamboa es director ejecutivo de la Cámara de Industrias. ¿Cómo se preparan, Francisco, los empleadores? Sí, gracias y muy buenos días. Feliz inicio de semana para ustedes y para los costarricenses que nos están viendo. Definitivamente, la fecha del 25 de julio, el próximo martes 25 de julio, es muy importante porque marca la fecha de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Y eso para el sector empleador, donde la inmensa mayoría de trabajadores se desempeña, el sector privado,
pues es muy importante. ¿Cuánto es en total? Estamos hablando de casi 9 de cada 10 trabajadores. Y es muy importante porque no debemos olvidar en ningún momento que sin empresarios no hay empresas, sin empresas no hay producción, sin producción no hay empleo, y sin empleo no hay desarrollo, y más bien hay pobreza. Pero además, yo creo que el empresariado costarricense se ha caracterizado siempre, en su mayoría, sin generalizar, porque pueden haber habido sus excepciones, pero ser un empresariado inclinado al equilibrio y a la paz social. Creo que el país tiene una tradición de protección al trabajador que no está en discusión y que nos ha hecho ser muy diferentes como país que los países de nuestra región centroamericana y latinoamericana. ¿Qué hemos hecho nosotros desde que esto ya quedó en firme y aprobado? Primero por la Asamblea Legislativa, eso estamos hablando de que fue un proceso que ocurrió entre diciembre de 2015 y enero de 2016, o sea, hace año y medio. Básicamente, ¿en qué nos hemos enfocado como Cámara de Industrias de Costa Rica? En dos cosas fundamentalmente. Primero, en participar activamente junto al Ministerio de Trabajo en la reglamentación. Esta ley, para su entrada en vigencia, conlleva varios reglamentos, especialmente específicamente tres, que son el de solución de conflictos jurídicos laborales, el de membresía sindical y el de votación para la convocatoria a huelga. En esos tres, básicamente ha sido trabajar con el gobierno. Pero hemos hecho una labor muy intensa de preparación. Más colectiva. De preparación al sector empresarial, con múltiples jornadas de capacitación y formación acerca de lo que el empresario ocupa saber para el nuevo marco que lo va a regir. Y básicamente, ¿qué les hemos dicho en estas capacitaciones? Que son de varias horas, voy a decirlo en un minuto, pero son capacitaciones, digamos, muy bien estructuradas. Pero básicamente lo que nosotros les hemos recomendado son tres cosas. Primero, el tema de que refuercen, sin duda alguna, solidifiquen bastante los departamentos de selección y reclutamiento, para que la escogencia de los candidatos para cada puesto sea la idónea, basado en perfiles de puesto actualizados, en pruebas psicométricas adecuadas, en técnicas para correctas entrevistas, todo esto para eliminar cualquier viso de discriminación. En segundo lugar, fortalecer los reglamentos internos de trabajo. O sea, entre más claras y en blanco y negro estén la normativa que rige la realidad laboral de cada empresa, eso es bastante mejor para afrontar los cambios de la reforma procesal laboral. Entonces, aprobar reglamentos internos de trabajo. Como por ejemplo, ¿qué cosas en los reglamentos internos? Todo lo que tiene que ver los cálculos laborales, en fin, todo lo que ahorita Mauricio señalaba. Entre más aterrizado esté a nivel de empresa, en esto los reglamentos de trabajo obviamente no se pueden separar ni se van a separar del marco de la reforma, de la ley, ni de sus reglamentos, pero sí dan un grado de especificidad que es claridad en las reglas del juego. Y en tercer lugar, todo lo que es, aunque no lo dice la reforma, pero son cosas que se ocupan y que son buenas prácticas para convivir mejor con la reforma, es el fortalecimiento de los planes, de lo que conocemos como los planes de carrera y capacitación en las empresas, ¿verdad? Para siempre escoger a la mejor fuerza laboral existente, ya sea esta que esté dentro de la empresa en ese momento, cuando estamos hablando de ascensos internos o de reclutamiento. Repito, gran parte de estas medidas es para atacar o para, más bien no atacar, sino para estar bastante blindados y preparados, sobre todo por la amplitud que ganó en la reforma el tema de la discriminación que don Mauricio explicaba. Eso es lo que más, digamos, preocupa al sector empleador, el tema de la discriminación. O sea, ¿cómo el sector, hemos estado capacitándolo para que lleve de la mejor forma el tema de la discriminación y no se vea expuesto a ese tema?
que no se ve expuesto cuando no hay discriminación, obviamente. Y segundo, el tema de lo de la carta, ¿verdad? Hemos también hecho mucho énfasis, sí, de que la carta de despido, básicamente hubo que hacer casi que así de especificidad, preparación para la redacción de la carta de despido. O sea, ¿en qué sentido? En que la carta va a tener que cumplir con la formalidad de forma, pero también de fondo, de sustancia, que señalaba Mauricio. Mauricio Castro, ¿cómo lo ve usted? Bueno, el tema de la discriminación, porque ahora una persona puede alegar que puede ser discriminada, bueno, no solo por razones sindicales, ¿verdad? También, claro. Y por también razones de tipo personal, de sexual. Bueno, son 14. Edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical y situación económica. O sea, básicamente casi que todas las áreas de la convivencia social y de las características de las personas están de una u otra manera ahí contenidos. O sea, ahí se amplió bastante el espectro. Y mire, y en esto... Y el artículo termina diciendo, entre otras. Exactamente, ¿verdad? En esto nosotros nos movemos en un país de derecho, estamos en un país en el que siempre lo que acuerden los poderes del Estado que tienen facultades para ello, lo respetamos, como fue la versión final que quedó aprobada de la reforma procesal laboral. En esto no puede quedar las cosas al 100% como le gusta a una parte o a la otra, ¿verdad? Posiblemente esta no sea la reforma procesal laboral, ni que le gusta 100% al sector obrero sindical o al sector empleador, pero fue la reforma procesal laboral que la suma de voluntades políticas en el Congreso de la República finalmente aprobó. Y lo traigo a colación porque el acuerdo que hubo en la Asamblea Legislativa que demuestra, no solo en este tema, ha habido otros pocos, lamentablemente pocos temas en los que ha habido acuerdo, pero creo que el tema del acuerdo lo debemos traer a colación mucho de cara a lo que hace tan solo, mañana va a ser 15 días, firmaron los 9 partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa, que es el Acuerdo Nacional, y sobre el cual nosotros en la Cámara de Industrias tuvimos una presentación a fondo de lo acordado por parte del facilitador Roberto Artavia el martes pasado, y emitimos un pronunciamiento de invitación a los partidos a que puedan ejecutar lo acordado y puedan incorporar a su oferta electoral, a sus programas de gobierno, lo acordado en ese documento. Así que creo que la reforma procesal laboral también al final terminó siendo pues un ejemplo de la posibilidad, de que es completamente factible el llegar a esos acuerdos. Es algo que comentábamos ahora Mauricio y yo antes de iniciar el programa. Sin duda, para subrayar y reforzar, digamos, tal vez 2 de los aspectos que se han tocado acá: discriminación y generación de acuerdos. Yo diría una cosa, tal vez que se nos quedó en el tintero con relación al tema de discriminación, que la reforma plantea discriminación en el empleo o con ocasión de él. Es decir, y por eso bien lo traía Francisco ahora en el tema de la selección de personal. Es decir, si yo no contrato a alguien, todavía no es trabajador o trabajadora, y no la contrato por alguna de esas causales, ¿verdad? Incurro en discriminación, incurro en responsabilidad, y eso es sancionable de acuerdo a la ley. El solicitar una prueba de embarazo, tengo entendido totalmente, también. Totalmente. Digamos, salvo casos muy excepcionales, digamos, si vos trabajas si es un tipo de trabajo que puede poner en peligro directo al bebé, ¿verdad?, al niño, entonces ahí podría haber algún nivel de razonabilidad, pero en términos generales es absolutamente prohibido. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Les pongo un ejemplo que sucede en algunas fincas bananeras y piñeras, por ejemplo, que no solo hay discriminación, digamos, a la persona que se afilia sindicalmente, sino que estamos hablando de zonas donde muchas veces solo ese trabajo hay, y muchas veces no se contrata a los hijos o a los familiares de ese representante sindical o de ese afiliado sindical. Eso es discriminación. Es decir, si yo voy a un proceso de selección de personal
para que me contraten como peón bananero, ¿verdad? Y no me contratan a mí. Y sencillamente yo soy hijo o hermano de un dirigente sindical, de un representante sindical, y contratan a todos los demás, y no hay ninguna razón objetiva por la cual a mí no me están contratando y contrataron a todos los demás, entonces ahí puede darse una causa de discriminación. Pero quería retomar porque es discriminación en el empleo y con causa de localización de él. Terna, Claro. O sea, cualquier solicitud de trabajo que yo vaya a hacer, yo puedo alegar que me están discriminando por razones de edad. Precisamente por eso hace bien, me parece, la Cámara de Industrias a la hora de definir protocolos, ¿verdad?, en los procesos de selección de personal para minimizar o tratar de evitar al máximo ese tipo de situaciones. Y luego quería retomar lo que decía Francisco con relación a los acuerdos políticos, sin duda alguna. Esta reforma procesal laboral no hubiera sido posible para nada si no hubiera habido acuerdo, y no hubiera habido acuerdo entre empleadores y sindicatos, ¿verdad? Eso fue, a mi juicio, lo que lo mantuvo vivo, los acuerdos que logramos entre UCAEP y los sindicatos. Valga recordar, yo ya no soy asesor legal de perdón. ¿verdad? Nada más como tengo excelentes relaciones con ellos y toda la cosa, no es que se vayan a sentir ofendidos, espero, ¿verdad? Pero nada más para aclararlo. Pero con relación al tema de los acuerdos, había un autor laboralista hace muchísimo tiempo que decía que desgraciadamente no en Costa Rica, sino que en todas partes del mundo, en muchas ocasiones la democracia se queda en la puerta de la empresa. Es decir, adentro no hay un régimen democrático normalmente, ¿verdad? Sino que hay el mismo derecho del trabajo de Silva Zeta. El patrono tiene un poder unilateral para imponer, para modificar y demás. Pero en el tema del manejo de las relaciones laborales, tanto a nivel político nacional, que nos ha permitido estos acuerdos, como a lo interno de las empresas, el derecho laboral colectivo, la reforma procesal laboral, establece vías para generación de acuerdos. Entonces, a mí me parece, y así lo he dicho en otras oportunidades, que la reforma procesal laboral es una excelente oportunidad, una enorme posibilidad para generar una nueva cultura de relaciones laborales. Por diversas razones que las podemos hablar, pero que ya no vienen al caso, me parece a mí. En el pasado, en la década de los 50, en la década de los 60, en la década de los 70, en la década de los 80, en los 90, etcétera, en cada época con su particularidad, hubo enormes dificultades para generar una cultura de negociación, una cultura de reconocimiento del actor sindical como figura independiente y autónoma para organizarse y discutir las condiciones de trabajo y tratar de llegar a acuerdos. La reforma procesal trata de corregir eso con este tipo de protecciones y otras que planteamos. Y de la mano de eso va un procedimiento que no hemos mencionado y que se reforma con esto, que es el juzgamiento por infracciones a las leyes de trabajo. A ver, expliquemos eso. Vamos a ver. Cuando uno está hablando del incumplimiento de los derechos laborales, entonces están los procedimientos comunes que normalmente el trabajador usa para que le paguen lo que le deben o le cumplan los derechos y demás. Pero hay un procedimiento que es un procedimiento sancionatorio. Es decir, que lo que identifica es, por ejemplo, si el empleador infringió las leyes de trabajo, se abre un procedimiento que termina con una multa que puede ser multimillonaria, de entre 23 y 25 salarios base, ¿verdad?, por ejemplo, y que se refuerza con la reforma procesal laboral. Se hace un procedimiento más expedito, se modifican las reglas de prescripción para que no se archiven los expedientes que han durado mucho, se establece la responsabilidad clara, subjetiva de la persona que en la empresa o en la institución infringe la ley, ¿verdad? O inclusive en los órganos de control del Estado, ¿verdad? La ARECEP, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, a veces le dicen a las instituciones, usted esto lo tiene que hacer y esto no lo puede hacer, y a veces al hacerlo hacen que la administración activa viole la ley, ¿verdad? Entonces esos funcionarios de la Contraloría, ARECEP, Procuraduría van a ser responsables personalmente, pero además se establece la responsabilidad objetiva, lo cual es muy importante. ¿Y en qué consiste la responsabilidad objetiva? En lo que consiste es, como bien lo decía Francisco, que hay una empresa, hay un ámbito empresarial. Entonces ese ámbito empresarial que para que exista requiere empleadores y requiere, sumaría yo, trabajadores. Sin trabajadores no hay empresa en ningún lado, en ninguna parte del mundo.
Pero en ese lugar de trabajo, si se produce, por ejemplo, un problema de hostigamiento laboral, ¿verdad? Entonces, independientemente de que un gerente, un jefe de departamento, lo que sea el hostigador, el que está violentando los derechos a las personas trabajadoras, eso se produce en una empresa. Y entonces, la ley establece que la empresa como tal tiene responsabilidad objetiva, es decir, la empresa tiene que velar, casualmente, como bien me parece lo está haciendo la Cámara de Industrias, de que esas cosas porque esas cosas no sucedan, ¿verdad? Y si no lo hace, si lo tolera, entonces hay una responsabilidad subjetiva de la persona que viola y una responsabilidad objetiva de la empresa. Entonces, ahí entre muchas otras modificaciones, esa otra pata, que es fortalecer las capacidades del Ministerio de Trabajo para velar, ¿verdad?, por el cumplimiento de derecho, como que nos empieza a cerrar el tema, junto con las modificaciones de los procedimientos judiciales. Los procedimientos se acortan, por decir algo, un juicio ordinario laboral antes tenía 3 instancias, había que ganar la primera, que había que ganar la segunda, había que ganar la tercera, ahora solo va a tener 2 instancias, por ejemplo. Este tema de la oralidad es muy importante, porque eso lo que hace es que se presenta el juicio escrito y el juez reúne a las partes, las oye, ve a los testigos y viéndole los ojos ahí mismo, al final de la audiencia, dice usted tiene razón, usted no tiene razón. Luego viene la sentencia escrita, pero es ahí mismo y no como ahora que lo patea para adelante y le puede tocar a otro juez y demás. Entonces ese cúmulo de acciones, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial y las regulaciones para proteger la organización interna de la empresa son todas medidas dirigidas a generar una nueva cultura en relaciones laborales. Francisco Gamboa. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que decía Mauricio, que así como sin empresarios no hay empresa, producción y empleo, también lo es cierto que sin trabajadores, sin fuerza laboral tampoco hay actividad económica, y nosotros tenemos muy claro que el talento humano, el capital humano es fundamental. Yo creo que Mauricio lo sabe, el sector industrial se ha caracterizado siempre por tener altísimos niveles de formalidad y de apego a la ley. La única diferencia es que el capital que forma las empresas y con el que se forman y se fundan las empresas, se crean las empresas, tiene bastante mayor movilidad entre países que la fuerza laboral, ¿verdad? Ante una empresa que cierre en el país, y esto lo es todavía más cierto para las empresas que son de inversión extranjera directa, que son de otros países y que han venido a producir al país, pero también lo es cierto para empresas nacionales. Básicamente el cerrar la producción en Costa Rica y abrirla en otro país, eso es más factible, muchísimo más factible que los trabajadores y que los trabajadores costarricenses se desplacen, ¿verdad? Lo cual además de que no es factible, no es deseable. O sea, ustedes tienen que pueda producirse con la reforma procesal laboral fuga de algunas empresas. En realidad, si las reglas del juego son aplicadas con uniformidad de criterios por parte de todas las instancias, entiéndase, Poder Ejecutivo, pero Poder Judicial también, definitivamente las cosas van a ir saliendo bien y entendemos que esto va a tener un periodo de ajuste y todo, pero sí ahí hay un tema que nos ha preocupado en este año y medio, que no ha habido una verdadera capacitación conjunta entre jueces, fiscales, abogados laboralistas, cámaras y dirigentes laborales, con el objetivo de unificar criterios. Creo que nos hemos preparado cada quien desde nuestra acera y desde nuestra visión, desde nuestra óptica, Patrono, en este año y medio. Sindicato, exactamente, y ahí sí hay un tema que nos preocupa, el tema de que no haya uniformidad de criterios. Y Mauricio, que a diferencia de mi caso es abogado, creo que conoce bastante mejor las consecuencias de que no haya esa uniformidad. Entonces, el mensaje es ese, ¿verdad? El mensaje es definitivamente la estabilidad económica del país hay que protegerla a toda costa, ¿verdad? No podemos, ningún país ha salido adelante matando la gallina de los huevos de oro, que es el sector privado generando empleo, que
generando empleo y, por supuesto, generando un desarrollo para ambas partes. Como le digo, la formación y el desarrollo del capital humano y del talento humano, para nuestro sector al menos, y podría afirmarlo que para el sector productivo en Costa Rica es fundamental, casualmente porque es un activo que el país tiene. La fuerza laboral costarricense es un activo que el país tiene y la inversión que viene de otros lados así no lo reconoce. Vamos a leer los comentarios que tenemos en redes sociales, que más bien son algunas consultas y tal vez ustedes, que son los expertos en el tema, podrían ayudar a nuestros seguidores. Dice Olman Sequeira, quiero aclarar una duda. Yo transporto estudiantes. Con esta nueva ley, el asistente que viaja en la microbús y exige el CTP debe tener un salario mínimo. ¿Cuál es ese salario y si se debe asegurar? En mi caso, mi asistente es mi esposa. Esa es una de las consultas. Luego dice Almera, la reforma procesal laboral promueve la informalidad, ya que deja en indefensión al patrono contratos cortos sin derechos laborales para evitar lo engorroso y burócrata. Y también dice Juan Carlos Cruz, ¿qué harían los empresarios sin la fuerza de trabajo? Esos son parte de los comentarios. Para empezar con el segundo comentario, yo pienso que casualmente ese comentario es el enfoque que le va a dar problemas a los empresarios. Es decir, si se sigue, no sé cómo se llama la segunda persona. Si se hacen contratos, va a propiciar la informalidad, dice, y generar contratos cortos. Como está haciendo, como con la reforma va a haber que cumplir derechos, él lo que sugiere es contratar solo por 3 meses, ¿verdad? Es lo que yo desprendería de eso. Eso es ilegal y además, dependiendo de lo que sea, va a implicar una infracción a la ley de trabajo. Entonces, tenemos que lograr esa nueva cultura laboral. En lugar de esto, estar pensando, bueno, si es así, en efecto, nadie en este país quiere cerrar empresas, pero yo esperaría que nadie quiera también tener trabajo sin derechos. Es decir, todos queremos trabajo decente, no trabajo informal, no trabajo en condiciones precarias, no trabajo sin derechos, que es de alguna manera el que se sugiere cuando se plantea lo de contratos cortos. Entonces, tenemos que entender que probablemente el Código de Trabajo, era así, el Código de Trabajo desde 1943 hasta el año 2017, generaba una enorme cantidad de portillos y posibilidades para, incumpliendo los derechos, poder patear la bola para adelante y que no me sancionen, no cumplirlos, etcétera, etcétera. No es lo deseable, por supuesto, y hay empresarios y empresarias que hacen un esfuerzo de no hacerlo así, pero muchos de esos portillos se cierran. Entonces, o pasamos a una cultura de pensar que tenemos que cumplir y que por eso tenemos que más bien generar una prevención de la violación de derechos para no tener dificultades y más bien una cultura de negociación, inclusive con los colectivos de trabajadores, pues eso nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Nos queda solamente un minuto. La pregunta que hacía otro televidente o seguidor en redes sociales sobre el salario mínimo, un acompañante en las bucetas. Vamos a ver, allí lo que pasa es que obviamente me falta información para hacerle el diagnóstico, pero ¿qué es lo que sucede? Si una persona es trabajadora hay que cumplir los derechos. Entonces, esa persona que está ahí de asistente, yo necesitaría saber, bueno, ¿es trabajadora de quién? ¿Es trabajadora de su esposo que le vende servicios o es trabajadora de la empresa que le contrata el transporte? No lo sabría, pero si es una persona trabajadora y hay una serie de características que hay que llenar para eso, hay que cumplir con todos sus derechos laborales, incluido el salario. Para cerrar 30 segundos. Primero, nosotros hemos preparado a conciencia al sector productivo representado en nuestra Cámara y al sector productivo que se ha acercado a la Cámara a ser instruido sobre este tema. Lo hemos preparado de cara a lo que va a entrar, independientemente de si nos encanta o no nos encanta lo que va a entrar. Las reglas del juego ya están establecidas y sobre ellas hemos preparado para minimizar la cantidad de problemas que haya a partir del 25 de julio. ¿Verdad? Nosotros lo que esperamos que suceda es que bajo ninguna circunstancia la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral sea una cacería de brujas en contra de patronos injustificadamente. Y para eso, pues, ojalá eso que nos preocupó de que en este año y medio no se haya sido tan profundo en una homologación de criterios, se vaya dando y nos vayamos acomodando en los meses subsiguientes a la entrada en vigencia de la Muchas reforma. gracias. No, y lo que quedó clarísimo, Francisco Gamboa y Mauricio Castro, Melanie, es que vamos a tener que hacer un programa todos los días a partir del 25
de julio de ese tema, porque casi que un consultorio legal, ojalá con las dos partes, porque es cantidad de personas que las está sorprendiendo el contenido de lo que significa un 50% de transformación del Código de Trabajo. Bueno, nos vamos. Gracias por su compañía. Muchas gracias, buenos días.